Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la primera edición. Estamos en vivo hasta las 2 de la tarde en el último día de la semana, después de una sesión que fue bastante larga e interesante para seguir. Por suerte, sin desmanes, sin disturbios en la calle. Eso también es para destacar. De todos modos, también lo comentábamos en el día previo a la sesión, el día ayer previo a la sesión, no parecía ser, por la manera en la que se había llegado, por los consensos con los que se había llegado a la sesión, no parecía ser que en la calle se pudiera replicar lo que había ocurrido en el Senado durante el debate de la ley de bases. Bueno, finalmente el gobierno tiene su ley, ahora tiene que gobernar con ese instrumento y tiene que llegar a cumplir con las metas pactadas para que justamente tanto la ley de bases como el paquete fiscal salieran, ¿no? Ahora tiene lo que necesitaba, se supone que de ahora en más, no, entre comillas, no hay más excusas y todo empieza a encaminarse o poner el foco en lo que va a ser el pacto de julio, que se sigue llamando pacto de mayo, medio raro. ¿Cómo están, chicas? Sí, Meli, sí, se sigue llamando pacto de mayo, pero apuntan ya obviamente al 9 de julio. Fue uno de los tropiezos que tuvo el gobierno, ¿no? Recordemos que la aspiración de Milei era llegar al 25 de mayo con la ley base sancionada. No ocurrió. Es una ley que se demoró 6 meses. La verdad que no recuerdo ahora en este momento muchas leyes que hayan demorado tanto tiempo, ¿no? en ser sancionadas. Esto fue, Meli, producto de distintos factores, ¿no? La situación de minoría parlamentaria en la que está este oficialismo, algunas quizás fallas políticas también, pero en definitiva se terminan aprobando los dos proyectos con una buena mayoría y la colaboración de los bloques dialoguistas, ¿no? Y vamos a estar analizando todo lo que finalmente se consiguió reponer de lo que había quedado afuera en el Senado. Una María que está a un 30% de energía, ¿no? No, pero venimos de una... Ya hubo etapa de calentamiento, ya estamos. Ya está, bueno, una recarga de batería. Estamos en una medio fin de ciclo y un poco preparándonos para el nuevo. Recién hacíamos el chiste con Caro, que ya fueron 6 meses de debate, de cobertura en torno a la ley bases, los intentos fallidos, las modificaciones, las versiones finales, y que sin ningún tipo de respiro ya nos estamos preparando para otras iniciativas. Ahora nos acabamos de enterar que Patricia Bullrich va a presentar un proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Sí, lo dijo ayer. Vamos a preparar para lo que el presidente Javier Milei llamó estos proyectos hojarasca, que nos esperamos que sean varias iniciativas destinadas a eliminar regulaciones que existían hasta el día de hoy. Regulaciones económicas. Exactamente. Nos tenemos que preparar para lo que va a ser, si lo hay, con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos confirmaba el propio José Luis Espert, tendría que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación. Tenemos el resto del paquete penal que había presentado Patricia Bullrich. Con la ley antimafia. Con la ley antimafias. También tenemos después la sesión del 3 de julio, que ya está convocada en materia educativa por el presupuesto universitario y por la prórroga del FONIR, que ya para la semana que viene, y hay que ver si se desactiva, si se llega a un acuerdo con el gobierno o si se avanza en lo que sería 2 proyectos más que generan algún tipo de gasto fiscal a un presidente que ya llamó degenerados fiscales a los diputados por aprobar una iniciativa que en líneas generales aumentaba un 8% de las jubilaciones. Se tiene que debatir en el Senado, se convierte en ley ese aumento del 8%. Hay que ver si el presidente la veta. Hay que ver qué pasa con el DNU 70-2023. Ya me agoté. Si el presidente lo veta el aumento para los jubilados. Así que esto recién empieza. Claro, es una primera mitad del año que se llevó, en realidad uno le pone el título la ley de bases, pero en realidad dentro de la ley de bases hemos conversado de muchísimas cuestiones, y ahora los días posteriores va a ser, bueno, entender cuál es la afectación a la vida cotidiana de los argentinos, o sea, qué va a pasar, por ejemplo, con las cosas del paquete fiscal que se lograron renegociar, con qué tiene que ver, en qué sentido hay gestos para el empleado, en qué sentido hay gestos para el empleador, en qué sentido se van o se pretenden atraer nuevas inversiones, porque este registro para facilitar las inversiones extranjeras también hay que ver si efectivamente se traduce en eso, porque ya vamos por los 6 meses del gobierno o entrando en el 7º mes de gobierno, y esas inversiones todavía no llegaron o no llovieron o no aparecieron. Entonces hay que ver si esto... Todo siempre estaba sujeto a, bueno, aprueben la ley de bases, bueno, denos estos instrumentos para que entonces todo sea un poco más ágil desde ese punto de vista.
ahora, me parece, por eso decía, es el fin de las excusas en términos de ya no se puede poner la pelota fuera de la cancha, ahora la pelota está dentro. Muchos partidos políticos, de hecho, no muchos partidos políticos, sino porque tampoco es que los hay tantos, pero muchos actores políticos terminaron acompañando la ley precisamente para que el gobierno tuviera un instrumento y ahora le toca gobernar, ¿no? Sí, ese era el argumento de la oposición dialoguista, ¿no? Cuando vos hablabas con radicales, los pichetistas, incluso con algunos dirigentes del PRO, te decía, nosotros le damos a estas herramientas, así el presidente deja de tirarnos la pelota a nosotros en el Congreso, como que somos los responsables de que aumente el dólar o baje las expectativas del mercado, digamos. Había una dinámica en la cual varios diputados de la oposición, eso, más amigable, sentían que una vez que le garantizaran esto al gobierno, ya estaba, ¿no? Ya habían dado todo de sí. También funciona como fue un argumento para justificar el acompañamiento de muchas iniciativas con las cuales tal vez no coincidían ideológicamente. La discusión de la restitución del impuesto a las ganancias no fue cómoda para muchos diputados y muchas diputadas que lo veían como una medida impopular en el marco de un paquete fiscal que a la vez aumentaba el mínimo no imponible, por ejemplo, para bienes personales. Hubo muchas discusiones en torno a, por ejemplo, la delegación de facultades extraordinarias para el presidente. Hubo discusiones en la reforma laboral. El mismo RIGI, que es el corazón de la ley bases, que recibió tantas modificaciones en el Senado debido precisamente a esas discusiones internas que había. Bueno, en principio lo que dice la posición de la lista es, nosotros ya cumplimos, le dimos al gobierno lo que le teníamos que dar, ahora nos replegamos y vemos qué agenda queremos impulsar por nuestra cuenta. Pero recién lo repasábamos. Esto parece ser que recién empieza. El gobierno nacional va a seguir tomando la delantera en materia de la agenda legislativa. Y eso para las especulaciones que a veces hacíamos a principio de años respecto a que el Congreso no iba a funcionar, por ejemplo, ¿no? Que Javier Milei iba a gobernar vía decreto. Claramente se está probando exactamente lo contrario. La actividad que está viendo en el Congreso es, la verdad, no sé, yo hace mucho que no la había a este nivel de trabajo legislativo con la perspectiva de medio año más con la misma intensidad. Aunque sí, hay que aclarar que muchas de las reformas que el gobierno está implementando fueron vía el DNU, ¿no? Digo, la primera etapa del gobierno estuvo muy marcada por el DNU que se rechazó en el Senado y que en diputados todavía está pendiente de tratamiento porque ninguno de los dos bandos, digamos, ni oficialismo ni oposición, tienen los votos para ratificarlo o rechazarlo, ¿no? Pero coincido en que yo era una de las que tenía el prejuicio del Congreso, quizás este año esté un poco inactivo, pero claramente no sucedió. Y estamos viendo ahora que esto fue apenas un inicio, ¿no? De lo que viene con todos los proyectos que se van a tratar en los próximos meses. No olvidemos también el presupuesto 2025 que se tiene que enviar el 15 de septiembre. Esa va a ser una de las grandes discusiones. Y por fuera del Congreso vas a tener, Meli, la discusión judicial. Ya hubo amenazas de gremios respecto de la judicialización del impuesto a las ganancias, de la vuelta del impuesto a las ganancias, con argumentos que tienen que ver con que se aprobó en una sola Cámara, porque el Senado, recordás, lo había rechazado. Lo había retirado. No, en ese caso lo rechazó. Lo rechazó. O sea, tuvo más votos en contra que votos a favor. Entonces, en definitiva, termina siendo avalado por una sola Cámara. Ese es uno de los argumentos que van a llevar los gremios a la justicia. Ayer un diputado incluso de un gremio petrolero de Santa Cruz dijo, apenas tengamos el primer descuento de ganancias, les vamos a parar la actividad petrolera del país. Es decir, el tema apenas empieza, ¿no? El tema ganancias. Así que igual, otra discusión para ahora tenemos que darle paso a un tape y después vamos a recibir al diputado Almirón. Pero en realidad también, cuando uno profundiza sobre lo que trae esta reincorporación de la cuarta categoría, también hay unas modificaciones en las alícuotas. Entonces, dentro de lo que había, primero que afecta a un poco menos de 1 millón de trabajadores este impuesto a las ganancias, digo, porque la gran mayoría no está en esa condición, no gana esos sueldos, etcétera. De todos modos, la discusión tiene que ser válida para que todos los que se vean afectados puedan expresarse, pero también hay una modificación considerable desde los que ganan de 1.800.000 a 2.800.000, cuando antes ni bien entrabas en el impuesto a las ganancias, era un porcentaje, creo que podía llegar hasta el 20% de tu sueldo. O sea, y ahora va a representar en la primera fracción
un 5% la alícuota. Tampoco es que me parece que estamos, no sé, pareciera ser que es un poco más gentil, este impuesto más justo que lo que había antes. Y después las modificaciones que hay sobre el monotributo, que en definitiva ahí están comprendidos 3 millones de trabajadores. Y esta cuestión que es producto de la crisis económica, los monotributistas habían quedado totalmente afuera del régimen y habían saltado a ser responsables inscriptos, y ahí sí había un golpazo al bolsillo terrible que no se correspondía con una mejora en su situación económica, sino con la inflación. Pero bueno, compartamos lo que decía ayer sobre el cierre uno de los cuadros políticos que recién mencionaba María, que es Miguel Ángel Pichetto. Ayer en el recinto decía esto: que indudablemente no podemos volver a insistir como lo vamos a hacer en ganancias y en bienes personales, en donde indudablemente ahí hay una decisión del Senado, votado en general y rechazado en particular, que para nosotros, en el marco de la interpretación del Congreso, históricamente frente a leyes importantes que se han votado, implica una modificación. El 81 se interpreta ese vacío de rechazo como modificación al contenido de la norma. Por lo tanto, quiero aclararlo este tema porque ayer leí en un diario de gran tirada argentina que soy el responsable. Yo me hago cargo de las cosas que digo y que hago, no de las que son culpa de ustedes. No le tengan miedo a la verdad, porque si no, construyen un relato. Construyen un relato, quieren echarle la culpa a alguien, van a usar seguramente a algún periodista al que le pagan para verduguearnos por televisión, como lo hacen habitualmente. A ver, hay que terminar con ese jueguito, terminar. Hay que construir en la Argentina un diálogo institucional razonable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y un abordaje temático, presidente. Quieren tratar la reforma de determinada ley, 20 artículos, 30 artículos, un debate serio, responsable en cada comisión, en donde podamos discutir con seriedad y responsabilidad también acá, y no venir con leyes que configuran la refundación de la Argentina y que son de muy difícil tratamiento. Estamos poniendo fin a un debate de casi 6 meses en donde nos hemos repetido, agobiado a la sociedad y estamos siempre girando alrededor de lo mismo. Quiero decir algo más también. Algunos cronistas y comentaristas políticos hablan de la deshilachada ley. La verdad que la ley que sale es una ley con entidad y con importancia. Y tiene aspectos muy importantes la ley bases y también el capítulo fiscal, si llegamos a un buen resultado esta noche. Creo que tiene el gobierno instrumentos que tiene que utilizar, presidente, y tiene que gestionar, y tiene que consolidar un equipo de trabajo. Es importante que lo piensen y lo aborden. Nosotros vemos algunas situaciones en capital humano, nos callamos, tratamos de ser comprensivos, entendemos que es un gobierno nuevo, que tiene que acomodarse, pero bueno, se van acabando los tiempos, presidente. Me parece que entra ahora la etapa de gestionar, reglamentar, poner en marcha los mecanismos, esta visión del futuro de la Argentina, a ver cómo lo implementan. Es una tarea que va a tener que abordar el Ejecutivo con mucha decisión a partir de mañana. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí estaba el cierre del diputado Pichetto y le damos la bienvenida a Lisandro Almirón, o a lo que queda de Lisandro Almirón, el diputado. Me decía que fue como, digamos que una vez que terminó la sesión se quedaron un rato también, me imagino, analizando el impacto que finalmente tiene en la ley. Sí, por supuesto, y la verdad que, bueno, muy cansado, porque, bueno, a lo último con las cuestiones de honor, ¿cómo es? De privilegio. No, cuestiones de privilegio no, sino los homenajes. Los homenajes. Se extendió un poquito más y, bueno, la verdad que fue una sesión intensa. Creo que mucho más de la discusión esta del artículo 81 fue volver a argumentos que ya se habían escuchado. Y en definitiva lo importante es que se le dio un tratamiento a una ley, creo, como lo decía ayer, en una de las leyes más importantes y trascendentes de los últimos tiempos. Sí, y lo felicitó el presidente Milei, ¿hubo algún contacto del presidente hacia ustedes? No, por supuesto, no, estuvo la secretaria general de la Presidencia de la Nación, ¿sí? Karina Milei, estuvo Eduardo Menem acompañando, digamos, y todo el equipo de La Rosada estuvo pendiente
del tratamiento de la ley, como lo ha sido en todas las instancias, ¿no? Tanto en el plenario como aquel recordado pase a comisión, como después de vuelta a tratarla en Cámara de Diputados, en Senado y finalmente ahora en la Cámara de Origen dando la sanción. Diputado, recién comentábamos con mis compañeras que bueno, que esta primera parte del año y primera parte de la gestión del presidente Javier Milei pasó por la discusión por esta ley de bases. Ahora se viene un pacto que se sigue llamando de mayo, pero que va a ocurrir en julio. ¿Qué expectativa hay sobre ese pacto que puede llegar a traer de distinto, o si ya es algo que un poco pierde la fuerza o el impacto político porque lo más importante era esto, que saliera la ley? Sí, yo creo que se vienen otras discusiones muy importantes. La agenda legislativa va a ser una agenda intensa. Me parece a mí que a partir de ahora se abre un camino, una instancia de ver qué nos hace falta a los argentinos para dar ese salto de calidad institucional que tenemos que tener. Siempre ese norte en materia económica está puesto en el equilibrio fiscal y el déficit cero, pero más allá de las cuestiones económicas, cómo damos los cambios de infraestructura que hay que tener frente al país. Y creo que en ese sentido, yo lo decía ayer un poco, creo que apelando a la historia argentina, si uno mira la historia y ve los momentos épicos del país, en la Constitución, en 1853, desde la batalla de Pavón hasta la Constitución, formalmente, con todo lo que significó la transformación de pasar a ser una confederación a un Estado nacional constitucional, se dieron no solamente plazos y discusiones de este tipo de envergadura, donde habían normas trascendentales, como eran varios modelos de constitución. Ahí aparece Alberdi con su ley bases y punto de partidas, muy similar a lo que hoy plantea la transformación que necesita la Argentina. En ese momento eran los ferrocarriles, las vías el acceso al río, los puertos y el desarrollo, el crecimiento demográfico que iba a producir Argentina a partir de esa generación del 37, que termina, digamos, siendo, digamos, puntal inicial para la generación del 80 y genera toda esta transformación. Y si uno mira, se da cuenta, lo decía ayer hablando con el resto de los legisladores, uno vive momentos históricos en los que hay que entender que estamos frente a una bisagra, frente a un cambio muy importante, no solamente en materia constitucional, institucional, sino que si uno mira es ley bases, pacto federal, que fue lo que se hizo en aquel momento con los gobernadores para integrar la nación argentina y plantear las cuestiones a transformar del país, y después vino la Constitución, y yo creo que indudablemente vamos al camino de una reforma estructural que probablemente en algún momento haya que analizar, mirar otras instituciones importantes y por qué no de carácter constitucional. Esto es una humilde apreciación, no está en la agenda, pero lo veo. En materia de seguridad viene un paquete importante que ya estaba en la ley de bases, que seguramente va a ser de intenso tratamiento, la reforma del Código Penal, creo que la ley antimafia, del crimen organizado, con la que se viene trabajando en una agenda profunda y se le da uno de los temas de agenda más importantes que vienen para el país. Y me parece a mí que la Argentina entró en esta etapa en la que, más allá de las diferencias que podamos tener, y la grieta que se veía en otras etapas de la Argentina, hoy está en la confrontación de ideas. Este es el modelo que plantea La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, es decir, entrar con propuestas, a trabajar, a visibilizar, a poner los proyectos sobre la mesa y a dar los argumentos necesarios para que en el Congreso cada uno cumpla el rol que le toca, digamos. Yo entiendo que para la oposición, o quienes tenían la mayoría durante 20 años, tuvieron la mayoría en ambas cámaras y tenían un manejo bastante aceitado de lo que era el Poder Ejecutivo, entiendo que sea difícil
este cambio y comprender que la Argentina está en otra etapa. Sí, sobre todo lo que más uno escucha que se le achaca al presidente Javier Milei, a esta ley de bases, un poco lo que expresa la calle es como una preocupación respecto del aspecto social, ¿no? De cómo se va a ir conteniendo a todos aquellos que vayan quedando cada vez en una situación más delicada desde el punto de vista de acceso a las cuestiones básicas. ¿Usted cree que este gobierno... No, por favor, no ponen silencio y ya está. Deben estar todos muy interesados en charlar con usted. No pasa nada, pero le decía, ¿usted cree que habría que haber acompañado todo este proceso de cambio profundo con un poco de mayor sensibilidad social? Por supuesto que a ver, es muy difícil ir en contra de los principios que pregona el espacio, digamos, el respeto irrestricto, digamos, a la libertad del prójimo, al individuo, tiene que ver con las condiciones esenciales y con esto de humanidad que lo planteás. Pero hoy la sociedad está sufriendo las consecuencias no precisamente de las políticas sociales que decían defender, sino todo lo que había detrás de las políticas sociales que decían defender. O sea, cuando el Estado está mal administrado no se puede dar protección al individuo. Y cuando el individuo está desprotegido, por más que el Estado te diga que está presente como lo hacían... Con políticas. Con políticas de distintas, con protecciones, por ejemplo, estas de carácter social, que se llevaron puesto 3 generaciones. Yo en mi provincia me ha tocado en la última campaña, cuando uno tenía contacto con distintas gentes, con distintas personas, te decían, esta es la 3ª generación que vivimos de un plan social. Yo no quiero esto para mí. Igual nadie puede vivir de un plan social, porque el acceso, o sea, el monto del plan social no te alcanza para cubrir prácticamente más que algunos alimentos. La marginalidad a la que llevó lo que en teoría debía ser inclusión es una exclusión perpetua, porque es una espiral donde nunca acabás en algo bueno. Sí. Entonces, si no generamos digamos, empleo registral o empleo en blanco o empleo, bien digamos, pago. Bien pago o que digamos que haya inversión en el país para despertar expectativas en el sector privado, no pretendamos que desde lo público, con el impuesto, pagando todos los argentinos, vamos a sacar al país adelante. Diputado, tengo unos minutitos solamente, y ya que habla de su provincia, le quiero preguntar, porque hoy su provincia tristemente está prácticamente abocada a la búsqueda de este chiquito que no aparece, y bueno, la política podría estar implicada en la desaparición, un comisario podría estar implicado en la desaparición. Como que una vez más sopa, ¿no? Una vez más, cuando estamos frente al secuestro o probable delito de un menor de edad, hay como todos los actores vinculados al poder que algo han tenido que ver, o para entorpecer, o por negligentes, o por no querer hacer, o por cómplices. ¿Lo están buscando bien a Logan? Miren, primero quiero referirme, porque me toca de cerca. Yo creo que el gran problema que tiene la política, y sobre todo en las provincias, es tener un carácter de encubrimiento muchas veces hacia los funcionarios que no cumplen bien su rol. En un gobierno donde las cosas funcionan, la persona que no actúa como corresponde tiene que ser apartada de su cargo. No hay posibilidad de encubrimiento. El Estado no es un club de amigos, ni es una estructura jerárquica donde se respetan los lugares porque somos del mismo espacio político. No existe eso. Cuando algo no funciona, debe ser desechado, modificado, reemplazado. Yo creo que en este caso, y conociendo la constitución de mi provincia, hay instituciones que son perfectibles, que no están funcionando. El Estado, por ejemplo, en la reforma del 2007 nosotros creamos la Fiscalía de Investigación Administrativa, un organismo que no está funcionando. Hemos hecho una reforma importante en la Constitución. El fiscal general en Corrientes lleva la acusación y la defensa al mismo tiempo, pese a que hay un fallo de la Corte
en dirimir esa cuestión, que no puede abocarse una misma persona a cumplir jerárquicamente al mismo rol. Sin embargo, esto pasa desapercibido. La policía ha tenido un descabezamiento importante hace pocos meses. Generalmente lo que pasa en los cuadros policiales es grave, porque lejos de mejorar la calidad del instituto de la policía, muchas veces con lo magro de los sueldos de la Fuerza de Seguridad de la provincia, la falta de preparación y la politización que hay en las estructuras policiales, llevan a que cuando hay descabezamiento de la policía se formen bandos, 2, 3, 4, que terminan siempre siendo poco funcionales para brindar seguridad. Bien. En este caso la policía, creo que, y el comisario, la verdad, esto de plantar pruebas, como todo el mundo lo sabe, dejar la zapatilla, y ahora con el argumento de que era para ganarse un poroto de la atención pública, para visibilizarlo como una persona que estaba abocada a la investigación, me parece que ahí hay mucho más mucho más para ver que la especulación de lo que haya pasado pero el Estado, evidentemente, nuevamente no cumple su función, su rol. Funcionarios que no dan la respuesta a la sociedad, que la sociedad está esperando. Esa es una zona que también hay que tener en cuenta. No es transitada, pero tiene accesos fronterizos muy cercanos. A 30 kilómetros vos tenés un acceso de puerto al río, tenés una ruta nacional, tenés en 2 horas estás prácticamente fuera de la provincia. Y sin los debidos controles. Prácticamente inexistentes los controles, y con una falta de preparación, donde el crimen organizado, obviamente en tecnología y en preparación, ha superado ampliamente al rol de seguridad que cumple el Estado. Claro. Gracias por haber venido, diputado, muy amable. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y por supuesto que seguimos adelante en esta primera edición. Ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Acá estamos de regreso después de la pausa. Bueno, con las chicas, que es nuestro último programa, porque el lunes Sí. va a haber unos cambiecitos en la programación, así que tristemente ya no seguiremos juntas. Pero te das cuenta, nuestro último día juntos es el día que se sanciona la ley de bases Sí. y el paquete fiscal. El motivo por el cual empezamos a conversar al principio de este año legislativo Sí, es el cierre Todo de hace nuestro último sentido. día juntos. Todo tiene lo organizamos sentido. así con Martín Menem. Sí, totalmente, pero bueno, de paso, porque es día de despedidas. Fue un placer, chicas, pero Sí. vuelvan pronto, porque imagínense con toda la actividad que hay. Sí, Nos vamos a tenemos que estar una hora antes que vos, así que nos cruzamos cuando Ah, lo eso reemplace Zapato Claro. Méndez, nos vemos ahí. Eso me va a dar mucha alegría, mucho ímpetu. Bueno, Mary, ¿con qué tema seguimos? Y con el tema del día. No hay otro. Y de los últimos 6 meses. No, pero si ya Yo ya dijimos estaba que para la mí. semana que viene ya tenemos no sé Claro. cuántos proyectos nuevos. Pero al menos hoy sí. Hoy Ok, sí me parece hoy que vamos es un con día esto. que le podemos dedicar un poco a hacer una radiografía de lo que fue la votación de la ley bases y el paquete fiscal. Yo traje acá lo que fue la ley bases, fue la primera votación que se hizo de las 5 que hubo en total, que fue más sencilla. Un poco todo se había resuelto cuando se acuerda un dictamen de mayoría con la oposición. Recordemos que la mayor discusión tenían que ver en torno a qué partes de la versión de diputados se aceptaban y qué partes de la versión del Senado se aceptaban. El mayor escollo tenía que ver con que el gobierno nacional estaba dispuesto a aceptar gran parte de las modificaciones del Senado, como del RIO, del blanqueo, aunque no le gustara mucho, incluso la eliminación del artículo que eliminaba la moratoria previsional, pero había un problema con el tema de las privatizaciones de aerolíneas argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que se habían eliminado en el Senado y que el gobierno quería restituir. Como Miguel Ángel Pichetto
Óscar Agoscarreño y todo Hacemos Coalición Federal le dicen al gobierno, mira, no están los números para insistir en privatizaciones, va a haber un problema judicial, sácalos. Efectivamente el gobierno hace caso y en el dictamen final se termina aceptando todas las modificaciones del Senado. Toda esta historia para decirte que la ley bases era obvio que salía. Una vez que se cierra ese acuerdo, ya estaban los números dados e incluso cuando finalmente se vota la ley bases, sale con 147 votos a favor, que son 5 más de los que habían salido en su momento cuando se aprobó en abril en la Cámara de Diputados. 2 abstenciones y 107 en contra. Esos 5 votos a favor que antes no habían estado son de diputados radicales de la línea de Facundo Manes, que en su momento o se habían abstenido o habían votado en contra. Como lo que se definía el día de ayer era solamente si se aceptaba la versión del Senado o la versión de diputados y los diputados radicales coincidían en que era mejor la versión del Senado, votaron todos a favor de la ley bases. No hubo ningún ausente, Caro lo remarcaba muy bien en el programa anterior, porque la verdad que es una novedad. No suele haber votaciones en las cuales ninguno se haya ido al baño, haya estado enfermo. Hubo igual negociaciones para que muchos de los que estaban enfermos estuvieran sentados en el momento de la votación, porque el gobierno, si bien estaba más o menos cómodos con los votos, había otros puntos que no así, necesitaba que todos los aliados y que todos los propios estuvieran sentados, como dice Germán Martínez a veces, con la cola en la silla. ¿Y quién encabezó esas negociaciones? ¿Las hizo otra vez el ministro del Interior y jefe de gabinete? ¿Las hizo el jefe de bloque? Por lo general, el jefe de gabinete lo que encargan las negociaciones en materia de la letra chica de las leyes. Esto fue Martín Menem, el presidente del bloque. Incluso el propio Miguel Ángel Pichetto, porque acá el problema era una diputada de La Libertad Avanza y un diputado de Hacemos Coalición Federal que por temas personales se le estaba complicando asistir y bueno, hubo conversaciones para que aunque sea pudieran estar en el momento de la votación. Pero bueno, pasemos a analizar cuáles fueron los votos, estos 147 votos afirmativos que hubo a la ley bases, que son los partidos. Ahí está. La base obviamente son los 38 votos de La Libertad Avanza, ahí de vuelta no hubo ausencias, 37 del PRO y 34 de la UCR, el dato, ¿no? 34 de la UCR es todos y todas las diputadas de la Unión Cívica Radical, ahí no hubo ni un solo voto en contra como había habido en la primera versión que fracasó de la ley bases e incluso la segunda. O en el Senado mismo, que ahí estuvo más expuesto con el dictamen de Lustó, distinto al del resto. Sí. Bueno, ahí hubo 2 votos en contra de parte del radicalismo. No, acá todo el radicalismo me acompañó de vuelta con la lógica de que lo que se decidía ayer no era la sanción de la ley bases, era qué versión final de la ley bases se estaba sancionando. De Hacemos Coalición Federal hubo 13 votos, 8 de Innovación Federal, es decir, todos los votos de Innovación Federal, 6 de la Coalición Cívica, es decir, todos los de la Coalición Cívica. Vamos a la próxima placa. Después, los 3 del MID, el MID que es este bloque que se rompió con La Libertad Avanza cuando lo desplazan a Óscar Sago de la presidencia del bloque y ahí asume Gabriel Bornoroni. Ellos pasaron a integrar el movimiento del desarrollismo, que ya incluso son 3 diputados que integraban a nivel provincial este partido. Los 3 tucumanos del Partido de Independencia que también habían salido de Unión por la Patria cuando deciden acompañar las iniciativas de Javier Milei. 1 del Movimiento Popular Neuquino, 2 de Producción y Trabajo, que es ese partido de Orrego, el gobernador de San Juan. 1 de Buenos Aires Libre, que también se había roto con La Libertad Avanza, pero que sigue trabajando, obviamente es Carolina Píparo, ¿no? Sigue trabajando, aunque a veces en algunas negociaciones hay que perseguirla a Píparo para que acompañe, no es automático. Y está bastante cruzada Píparo con Javier Milei, con La Libertad Avanza, o sea, no quedaron bien las cosas. No, desde que ella iba a ir al ANSES, se lo terminan denegando, arranca una suerte de guerra fría en la cual ella está corrida de las reuniones de bloque, de las negociaciones, claro, y se acercan a último momento para ver, bueno, acompañás, no acompañás. De momento, Píparo obviamente es oficialista y viene sosteniendo una postura de acompañar las iniciativas del gobierno, pero bueno, hay que insistirle. Y después 1 por Santa Cruz, acá hubo 1 por Santa Cruz que acompañó, otro que no. Este es el caso de Garrido, que responde más directamente al gobernador que acompaña. Vamos a los votos en contra, ahora sí.
Hubo en total 107 votos en contra, que estos 107 votos en contra son la base del rechazo que tiene la Cámara de Diputados para casi todas las iniciativas de Javier Milei, que son los 99 diputados que tiene Unión por la Patria, los 5 que hay del Frente Izquierda, los 2 del Partido Socialista Santafesino y Natalia de la Sota, cordobesa de Hacemos Coalición Federal. El dato acá de estos números, que si bien es siempre la misma base cuando están todos presentes, son los 99 de Unión por la Patria. Porque hubo desconfianza durante las primeras horas respecto a los catamarqueños o los sanjuaninos de peronistas que acompañan al RIGI que está adentro de la ley bases. Son diputados que incluso cuando se había dado la votación en abril, en particular habían acompañado el RIGI, rompiendo con el resto de Unión por la Patria. ¿Qué es lo que pasaba ahora? Como no había votación en particular, solamente se aprobaba o se rechazaba las modificaciones que se habían introducido en el Senado, si los sanjuaninos o los catamarqueños querían acompañar al RIGI, tenían que acompañar toda la ley bases. Entonces, algunos diputados desconfiaban de que por ahí diputados de Unión por la Patria podían acompañar la ley bases. Eso finalmente no sucedió, fundamentalmente porque el gobierno no lo necesitaba, tenía los votos de sobra para acompañarlos y no necesitaba el nivel de exposición que tendrían diputados peronistas acompañando en general una ley de Javier Milei. Ahora vamos a el último detalle que tiene que ver con las abstenciones. Yo le decía que toda la coalición cívica habían acompañado. No, en el caso de Mónica Frade se abstuvo en, creo que son todas las votaciones, se terminó absteniendo, diferenciándose del resto de la coalición cívica. Y después Sergio Acevedo de Por Santa Cruz, que es el otro diputado de santacruceño que tiene su propia trayectoria, tiene su propio peso político, no responde directamente al gobernador y decidió abstenerse en este caso. Ahora, para cerrar muy brevemente, ¿qué es lo que se incluyó, ¿no?, de las modificaciones del Senado y qué fue lo que habilitó llegar a un acuerdo con la oposición? Lo decíamos recién, lo más importante tuvo que ver con las privatizaciones, tuvo que ver con que el gobierno nacional y el PRO, también digámoslo, aceptaran el sacar del listado de privatizaciones a Aerolíneas, a Correo Argentino y a Radio y Televisión Argentina. Quedaron después, de todas maneras, 8 empresas públicas, ¿no? Quedó, por ejemplo, AISA, quedaron la gran mayoría de los ferrocarriles, quedó Nucleoeléctrica, todos que van a estar sujetas a privatización y a tiro de un decreto del presidente Javier Milei, que por ahí la semana que viene avanza en este sentido. Después tuvo que ver con algunas limitaciones y precisiones que se le incluye a este régimen de incentivo a las grandes inversiones, la mayoría sugeridas por el propio Martín Lustó, que la mayoría de los diputados coincidían en que mejoraban este régimen que genera beneficios impositivos para todas las empresas multinacionales, casi todas, que inviertan más de 200 millones de dólares. Y las últimas dos importantes, reforma laboral, 2 modificaciones que habían sido conversadas con el radicalismo y que por eso ganaron los votos de los senadores radicales, que es disminuye la cantidad de colaboradores, esta nueva figura que crea para el mercado laboral, antes eran de 5, los baja al 3 e incluye los bloqueos como causal de despido justo, que es decir que no necesitan indemnización para causa de bloqueos. Y por último, si recuerdan, en la parte, los primeros artículos de ley base, lo que tiene que ver con la reforma del Estado, le permitía a Javier Milei muchas facultades delegadas. Una tenía que ver con la facultad de eliminar, suprimir, reorganizar, cambiar las funciones. De financiar de muchos organismos públicos. Lo que avanzó la oposición es incluir un listado de muchos organismos públicos que al menos no se podían eliminar. Se pueden hacer el resto de las cosas, pero no eliminar, y bueno, se fueron generando un lobby muy importante porque de repente aparecieron todos los organismos públicos que veían que no estaban en ese listado. ¿Qué significa? Entonces que nos van a eliminar. Claro. Entonces se fue alargando, se incluyó, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Hubo también un compromiso de que no se podían eliminar algunos organismos. Los organismos. Ahí tenés agua. ¿Por qué no estás hablando sin parar? Sí, los organismos que tenían que ver con ciencia, tecnología, educación y también cultura.
los organismos culturales eran algunos de los que estaban más preocupados sobre si les iba a caer la motosierra encima. Como parte de las negociaciones del Senado se incluye esta cláusula en el listado de organismos y bueno, cuando se aprueban las modificaciones del Senado también se acompaña esto. Con esta salvedad, ¿no? Solamente no se pueden eliminar. Después se les puede cambiar su objetivo, se les puede desfinanciar, se les pueden echar los trabajadores y las trabajadoras que están ahí. Todo eso se puede hacer. Lo único que no se puede hacer es suprimirlos así llanamente. Ok. Bueno, ahí está un poco entonces la pasada en limpio de las modificaciones y parte de la discusión que hubo ayer en la Cámara Baja, Caro, porque, bueno, había sobre todo, digamos, la cuestión más general, que era porque se había aprobado en general, si había que ir a una discusión después o insistir sobre algunas cosas o no. Eso se trató de zanjar en las comisiones, en el plenario, ¿no? Exacto. Y ahí sí hubo una discusión más que eventualmente pasará para la justicia. Sí, a ver, ayer se debatieron ley bases y paquete fiscal en conjunto y después se votaron por separado. La ley base se aceptaron, como explicó María, todos los cambios del Senado y en el paquete fiscal también se aceptaron cambios del Senado, salvo en dos aspectos que fueron ganancias y bienes personales. Tenemos más adelante el detalle de la votación del paquete fiscal, pero sin dudas fue un logro importante para el gobierno porque al menos en el tema impuesto a las ganancias, que era el que generó mayor tensión a lo largo de toda la jornada, tuvieron 4 votos más que en la última votación respecto de la restitución del impuesto, con lo cual el oficialismo hizo, o mejor dicho, funcionarios también hicieron un buen trabajo de, bueno, torcer algunas voluntades, forzar algunas abstenciones y algunos votos positivos para que el impuesto a las ganancias fuera aprobado con una mayoría importante, ¿no? 136 votos. Sí, que decíamos, al parecer va a traer algunos beneficios dentro de lo que es el mal humor que le significa a muchos haber quedado fuera del impuesto a las ganancias y tener que volver. De todos modos, las modificaciones están puestas en el valor de la alícuota y como el mínimo no imponible. Y el mínimo no imponible. O sea, a partir de cuándo vos pagas ganancias, que soltero, 1.800.000 y 2.200.000 para casados. Casado con hijos también, sí. Bueno, eso ya es la principal diferencia y la otra es, bueno, digamos, considerar que, digamos, cuando cobras 1.800.001 no te fajen con toda, con el impuesto, sino que sea una cosa progresiva. Tampoco estamos hablando de 2 mangos con 50, pero a comparación de que es un sueldo que solo perciben algunos que están en posiciones destacadas de la economía, bueno, uno entiende que dentro de otras cuestiones que integra este paquete fiscal, es un impuesto en un punto, no sé si decirlo justo, pero por lo menos no es tan agresivo para el común denominador de los trabajadores. Es un impuesto progresivo. Que va en línea de acuerdo a tu nivel de ingresos. Claro. Incluso, a ver, ¿cuál era la discusión? Porque habían, por ejemplo, algunos diputados y diputadas de Unión por la Patria que conceptualmente están a favor del impuesto a las ganancias y que cuando Sergio Massa avanza con la eliminación de la 4ª categoría, no estaban muy cómodos para eliminarlo. Pero ¿qué es lo que te decían? Acá la restitución de las ganancias va en el marco de un paquete fiscal y va acompañado de una reforma de bienes personales que también afecta a los más altos patrimonios de la Argentina, que lleva a que te aumenten el mínimo no imponible, que pasan a pagar bienes personales, y que te reducen las alícuotas para los que pagaban las escalas más altas, ¿no? Entonces, en el marco de que se les sume un impuesto a los sectores trabajadores, pero se les baja a los más altos patrimonios, se daba una dinámica de clara transferencia de ingresos. Por ahí pasaba la discusión y la objeción de muchos sectores que, de vuelta, ideológicamente, conceptualmente, están a favor de la restitución de ganancias para los más altos ingresos, porque quedó impuesto a las ganancias, pero en el resto del mundo se lo conoce como un impuesto a los ingresos. Claro, claro. Bueno, y después esto que decíamos, se modifican las categorías del monotributo, ampliando la capacidad de facturación de la última de las categorías para que haya una... Bueno, la diferencia es bastante grande en cuanto a la facturación. Tienen que facturar como máximo algo así como 5,5 millones de pesos al mes para no pasarse. Exacto. Y después, bueno, una contemplación especial para los que recientemente saltaron al vacío. Exacto. Y sumale que
pasó... El 1 de enero creo que es la contemplación, Sí. como que pueden volver, pueden tener una marcha atrás. Exacto. Y lo otro que pasó más desapercibido de vuelta porque había recibido las modificaciones del Senado y un poco ya se dejó de lado, tiene que ver con el blanqueo de capitales, ¿no? Un blanqueo de capitales que recibió algunas modificaciones, se amplió, por ejemplo, el listado de exceptuados que podían sumarse al blanqueo, pero algunos, por ejemplo, un pedido que había tenido Martín Lustó, ¿no? Que los que habían blanqueado en los últimos años no pudieran ingresar a un nuevo blanqueo para que no se convirtiera en una dinámica recurrente para aquellos que evaden impuestos y fugan dólares, por ejemplo. Bueno, y están en un lugar importante de toma de decisiones, ¿no? No sería como un buen ejemplo. Bueno, eso finalmente no se termina incluyendo, incluso es un blanqueo de capitales muy beneficioso porque hasta los $100.000 no te cobran ningún tipo de multa ni de porcentaje con el tal de que vos lo blanquees y lo registres. Bueno, y el blanqueo de capitales es importante porque venía de la mano con la reforma de bienes personales. Claro. Lo que te decían en el gobierno es que si vos querés que haya capitales que vengan a blanquearse, necesitas sí o sí incluir una reforma de bienes personales porque nadie va a querer pasar a formar parte para seguir pagando un impuesto que no estaba pagando hasta ahora. Vamos a escuchar la palabra ayer también en el recinto de Rodrigo de Loredo. Pese a lo que consideran los de la bancada del frente, de acá no se va a ir nadie solo, presidente. Nadie se va a salvar solo en la Argentina. En este barco estamos todos. O lo empujamos todos para adelante, presidente, o no se sale. Eviten dos trampas. Eviten dos trampas. Las ideologías son necesarias. Encuadran conceptualmente la acción. Mucho daño nos hicieron quienes profesaban la ideología de decir que no tenían ninguna. El problema cuando las mismas son el fin. Y todo, de alguna o de otra manera, de cualquier forma y a cualquier precio, tiene que caber en nuestra ideología, presidente. La segunda trampa, los egos. Me preocupa un presidente que se pasee por el mundo dando cátedra de cómo se tiene que salvar la Argentina en vez de aplicar el arte de hacerlo aquí y ahora con gestión, presidente. Me preocupa que se celebren tapas de revistas con notas que en las mismas se habla muy mal del propio presidente, pero se las celebren por la fama. Una humilde recomendación. El país está en vilo por la desaparición de un nene de 5 años, de cual rogamos que no haya caído en una red de trata. Hoy leí en un periódico de mi provincia, el más importante, que en mi ciudad una persona en situación de calle murió de frío durmiendo en la terminal de ómnibus anoche. Amen más y odien menos, presidente. Es muy difícil cambiar lo que no se ama. Y no se ama si no se educa. Ya lo decía un teólogo, un filósofo del siglo IV. Ama y educa, presidente. El liberalismo hizo un aporte histórico al poner al individuo en el centro de la escena. Empiecen a visualizar al hombre entre la muchedumbre, presidente. Empiecen a visibilizar al ser humano entre la gente. Y van a empezar a observar a esos chicos que hoy, ante una situación económica como la que se está viviendo, llegan a su casa y comparten la zapatilla con su hermano para que asista al colegio, a esos abuelos que se están debatiendo todos los días entre comprar medicamentos o comprar alimentos, esa ama de casa que va a una verdulería y está pidiendo medio pimiento o está haciendo un locro con hueso sin carne, a ese joven que no pisa el aula o ese adolescente que se recibe y se raja de la Argentina. No es pobrismo, no es demagogia, no es populismo, no es romantizar la pobreza. Es ternura, presidente, y es humanización. No se puede ser duro contra las corporaciones, ni contra la mala política, ni contra las fuerzas que impiden el cambio, ni contra el gasto que despilfarró nuestro futuro, si no se es blando con las personas que están esperando y bancando con ilusión, que es la esperanza atravesada por el deseo, según Freud. Gracias, señor presidente. Mira, bueno, se puso filosófico y después sobre el final hasta a Sigmund Freud lo citó. Sí, hubo de todo en los cierres. Sí. Ya era tarde, era más de la medianoche, así que sí, hubo de todo. Así que hubo de todo. Porque era tarde y era de medianoche. Sí, estábamos todos cansados, los diputados también. Además, Meli terminó de votarse todo y siguieron homenajes
Eso es lo que decía el diputado Almirón, que ya dice los homenajes, pobre la gente homenajeada también, ¿no? Porque ni 5 de pelota, ¿no? De verdad. O sea, te homenajean a las 3 de la madrugada después de todo un día de sesión. Pero ese fue el acuerdo, porque si no la sesión no termina. No arrancaba la más. votación no, Claro. la votación no era a la 1 de la mañana, sino que iba a ser a las 3. Tremendo, sí. Esa- No, ese cambio de pasar las cuestiones de privilegio o estas apartaciones de reglamento, lo que sea, para el final es muy elocuente. Bueno, tenemos que hacer una pausa y las despido, ya sí, ahora. Sí. ¿Están en condiciones de arrancar el fin de semana o falta? ¿Qué Todavía fin de falta semana? toda la tarde. ¿Qué es el fin de semana? Claro, ¿qué? ¿El fin de qué? La jornada de la Bueno, recién arranca. arranca el fin de la mañana del viernes. Eso sí. Está bien. Sí. Bueno, algo es algo. Algo es Chicas, nos vemos el lunes, aunque sea para Nos hacernos cruzamos. hola, chau y, Dale. ya voy a estar contenta con eso. Chau, Mary. Chau, Meli. Chau, Meli. Calixto, gracias. Buen fin de. Un gustazo. Algún día nos van a dar un programa a nosotras 3 juntas. Dale. ¿Qué les Ahora parece? laburamos. Ojalá. Ahora lo conversamos. Pausa, ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Le damos la bienvenida a Gonza, también a Marquitos, que están acá en esta segunda mitad del programa. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Meli? Feliz acá de compartir aquí con Marquitos, de venir Chocha, El clima está divino aquí, aparte en el estudio, ¿eh? Acá, afuera es un frío polar y se viene un fin de semana duro en ese sentido. Un saludo a toda la gente que está en el sur, que va a nevar. Están pasando el frío en serio, pero aquí en Ciudad de Buenos Aires estamos en un frío un poquito más abajo de lo normal. Para nosotros es bravo, el día de hoy. Es bravo, Es bravo. Bueno, Gonza, vos le mandamos un saludo a nuestro compañero Horacio en Bonn, que bueno, tuvo un pequeño problema de salud y se está recuperando, y vos, Gonza, vas a estar ahí reemplazándolo. Exacto, sí, en el programa de las 2 de la tarde. Sí. Un gran abrazo, Horacio, que te repongas. Sí. Un accidente, callejero en la fosa nasal. Tiene algún inconveniente en su rostro y por eso vamos a estar reemplazándolo. Parece un hasta policía que se reponga. hablando así. ¿Y yo? Claro. Ah. No, pero el rostro es un masculino que tuvo un problema. Para ponerle un manto de seriedad, digamos, a la ocasión. Pero bueno, sí, le mandamos un saludo a Horacio, que se reponga, y ahora en un ratito también vamos a estar hablando de la agenda. Nos vamos para la provincia de Mendoza, ahí sí que hace frío en serio, ¿eh? Sí, ahí nos recibe el diputado Cobos. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Todavía en Buenos Aires yo, pero bueno. Me imaginaba, algo me lo hizo sospechar que tan rápido no podría haber sido todo. Bueno, pero le espero un frío importante el fin de semana. Estamos acostumbrados los mendocinos. Bueno, ¿qué conclusión saca de la sesión que hubo ayer en la Cámara Baja? Bueno, ya se ha hablado mucho del tema. Creo que se termina una etapa. El gobierno consigue, ¿no?, en las condiciones que seguramente lo hubiera deseado, pero bueno, esto lo llevó a tener gimnasia legislativa un poco, a aprender que hay acuerdos que se pueden materializar, y de esta manera obtiene 2 paquetes de leyes importantes, tanto la ley base como el paquete fiscal, y ahora la pelota está en el Ejecutivo. Ahora tiene que instrumental dentro de las facultades que le ha dado el Consejo
el Congreso por estas dos leyes, bueno, instrumentar políticas de gestión, ¿no? Una cosa es contar con las autorizaciones y otra cosa es gestionar. Así que viene una nueva etapa para el gobierno y también para la oposición, que hemos estado fundamentalmente abocados a temas del Ejecutivo, porque este conjunto de leyes, bueno, nos ha llevado prácticamente a afectar la máxima atención y ocupación, y ahora también hay una agenda legislativa que van a construir los propios bloques que integran el cuerpo, ¿no? Claro, claro. Así que esto como primera reflexión. Después, como segunda, el gobierno creo que entra también en un punto de inflexión. Ha basado toda su gestión en conseguir superávit fiscal, pero estas cosas, como la ha materializado, como la ha llevado a cabo, requiere que empiece a ver las consecuencias que ha tenido esto en materia de obra pública, solucionar el tema del presupuesto universitario, las cuestiones vinculadas a salud. Hay temas pendientes con las gobernaciones por el tema de caja de jubilaciones. Bueno, hay un montón de áreas que hay que empezar a gestionar, y convengamos que la situación referida o reflejada, mejor dicho, en los parámetros sociales que dan las encuestas, está claro que debemos empezar una etapa de crecimiento y desarrollo para combatir la pobreza que se ha incrementado, para combatir el desempleo que se ha incrementado, para lograr el crecimiento de la economía, dado que el PBI ha caído. Así que, bueno, todas estas cosas creo que conllevan al gobierno a abocarse a una segunda etapa. La primera etapa era conseguir los instrumentos que supuestamente el gobierno necesita. Bueno, ya los tiene. Entre el DNU, la ley base y el paquete fiscal, tienen más que suficientes instrumentos para implementar sus políticas. Ahora las tienen que implementar. Claro. Y, diputado, ¿en qué situación después de estos 6 meses, de tantas idas y venidas, queda de la UCR? Lo relacionábamos con, digamos, con lo que pasó en las discusiones anteriores. Esta vez la UCR acompañó de manera más cohesionada, pero en el Senado pasó otra cosa. ¿Cómo va a seguir la postura política de ustedes? Es otra cosa, pero acompañó en general cambios, ¿no? Se diferenció el presidente de nuestro partido, que tendrá sus razones, pero en general el consenso que se logró en el Senado también fueron producto de acuerdos que se fueron materializando con el gobierno, que de los cuales muchos nosotros habíamos insistido, pero claro, a nosotros nos tocó hacer la primera tamizada, ¿no? De 664 artículos, llevarlo a 238 en lo que hace a la ley base, y también modificar algunas cosas en cuestión de paquete fiscal. Entonces uno ya agotó el margen de negociaciones, sabiendo que consensuar es ceder, ¿no? Ceder entre las partes. Entonces dio una vuelta más de rosca o de manija, en el buen sentido, es decir, tratar de mejorar lo que no se pudo hacer en su totalidad en diputados, y lo hizo el Senado. Entonces por eso nosotros desde la UCR veníamos bien, con buenos ojos, respetar los cambios que se habían hecho en el Senado, sobre todo porque le sirve al gobierno, porque en una primera instancia recordemos que el gobierno quería insistir en su totalidad con la propuesta que había salido de diputados, y nosotros decíamos: mire, si esto formó parte de un acuerdo, ustedes van a perder la credibilidad y el valor de la palabra para un gobierno que tiene minorías y que tiene que construir mayorías transitorias para futuros consensos en virtud de las leyes que manda, y le va a ser muy difícil porque nadie le va a creer. Bueno, el gobierno creo que lo entendió y por eso accedió a lo que opinábamos la mayoría del radicalismo y de la coalición Hacemos, a que se respetara esos cambios. Claro. Y que insistiéramos en uno
que nosotros ya nos habíamos opuesto desde el origen, como era cuando tanto el Unión por la Patria y los dos diputados libertarios, que hoy son el presidente y la vicepresidenta de la Nación, bueno, eliminaron el tema de impuesto a las ganancias, con las consecuencias que ya sabemos todos para las provincias, ¿no? Así que insistimos en eso, en bienes personales, insistimos también en un artículo que no llegamos a los 2/3, pero es ver también, y no está dirigido exclusivamente a Tierra del Fuego. Mire, hay muchas exenciones impositivas en distintas áreas que representan 4.75 del PBI. Entonces, nosotros hemos sancionado en diputado una media sanción para mejorar las condiciones a los jubilados y que representa 0.52 del PBI. Es más, el impuesto a las ganancias, ahora que se vuelve a instalar, representa 0.52 del PBI, por lo cual el presidente no tendría que vetar en caso que el Senado le dé la sanción definitiva. Sí. Así que bueno, este es un panorama, yo creo que hay que mirar para adelante, se viene una segunda etapa y bueno, esperemos que el gobierno sepa aprovecharlo. ¿Va a contener qué temas esta segunda etapa? ¿Qué proyectos? ¿Hacia dónde va a mirar la agenda? Lo primero, hay un pedido de sesión especial para tratar el tema del presupuesto universitario, que sí. Yo mire, llevo muchos años, tengo muchos años, tanto en la política como en la actividad privada. Antes de ser gobernador en el 2003, me dediqué a la actividad privada, pero la docencia también. Llegué a ser decano de una universidad y la verdad es que nunca vi una marcha universitaria de las características, por lo menos en mi provincia, y creo que en el país. Sí, fue muy, muy grande. Bueno, han habido respuestas parciales, pero no un presupuesto definitivo, sino todos los meses los rectores tienen que saber si van a tener los recursos para el funcionamiento, si van a poder pagar la luz, si van a contar con los recursos para aquellas nuevas carreras que están implementadas y tienen que empezar a llamar cargos docentes para cubrir las nuevas materias. Es decir, necesita una planificación, como la necesita cualquier área de gobierno. Bueno, el gobierno decidió, aún en etapa preelectoral, y acordaron con Unión por la Patria no presentar presupuesto o esperar a las elecciones. Pasaron las elecciones, hay una prórroga del presupuesto desde el 2023, con todo lo de pasajes que ha habido. Imagínense la discrecionalidad que implica poder disponer de aumento de partida y aumentar los créditos de las partidas que quiere el gobierno, no las que a lo mejor resultan convenientes con una visión global cuando tienen un presupuesto aprobado por el Congreso. Así que me parece, ahí le tiro un tema, tiene que avanzar con el tema en el Senado de jubilatorio, y después hay un montón de proyectos que me parece que, además de lo que estoy escuchando que va a enviar el gobierno referido a un paquete de 100 desregulaciones, sí. De acuerdo a las noticias como que ha expresado, bueno, hay que pensar en la microeconomía, en que la gente está mal y hay que dar respuesta inmediata. Por eso el tema de los jubilados es inmediato, y bueno, y el crecimiento del empleo a partir de la paralización de la construcción es inmediata. Se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo. Entonces, muchísimo. Bueno, tiene que poner ojo en la persona, en el individuo, en el ciudadano, sin perjuicio de seguir teniendo una visión global. Y espero, y es mi anhelo, y se lo dijeron varios diputados en la sesión de ayer, que no mande más un paquete de conjunto o ley ómnibus, porque origina después todos estos problemas. Primero, de tratamiento en el Congreso, porque si vienen muchas materias, no se sabe a qué comisiones mandar, y obviamente no pueden ser muchas, pero quedan muchas fuera de discusión. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno, si está convencido que hay regulaciones que afectan o perjudican la eficiencia del Estado, mandarlas por lo menos por materia. Si cree que hay en materia de exportación, mande. Si quiere, mande área de exportación. Si quiere que hay problemas en importación,
concéntrelo ahí. Si quiere en un área de la economía, concéntrelo ahí, en servicio, en energía, en transporte. Así vamos viendo, y vamos viendo también qué postura tomamos nosotros. Claro. El primer paso que dio con la desregulación son las prepagas, bueno, tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Sí. Por los abusos que se cometieron. Entonces actuó Defensa de la Competencia. Hoy lo escuchaba al presidente y el periodista Antonio Laje le preguntaba, bueno, ahora vuelve a regularlo, ¿y qué pasa si vuelve a actuar de la misma manera? Y bueno, volveremos a aplicar la Defensa de la Competencia. Así vamos a tener un Ministerio de Defensa de la Competencia, porque las empresas, convengamos que no todos actúan con la responsabilidad social empresaria, y hay que acostumbrarla a eso. Entonces, pasar de un extremo al otro, hay que tener cuidado. Entonces, bueno, veremos a ver cómo encara esta etapa, pero se lo dijimos nosotros, se lo dijo Miguel Ángel Pichetto ayer, no manden más este tipo de leyes, que después, fíjate lo que pasó con la insistencia o no, bueno, se abrió una discusión constitucional, de técnica legislativa, porque bueno, generan zonas grises, porque los constituyentes que previeron en la Constitución este mecanismo de sanción, lo pensaron en una ley, no lo piensan en un conjunto de leyes ómnibus, y de ahí se abren entonces las distintas interpretaciones. Bien. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, con DTV, que tenga un buen fin de semana, seguro mucho trabajo por delante también de cara a esa sesión de julio que usted mencionaba, y bueno, también el resto de los temas que seguramente seguirá impulsando el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Bueno, y ahí también hablábamos más temprano que se vienen todas las modificaciones en relación al Código Penal, la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Eso también va a ser un debate que en realidad está todo el tiempo latente, ¿no? A la espera de incorporar alguna modificación en este sentido, pero sin cifras precisas. O sea, cuando se dice hay más menores delinquiendo o involucrados en temas de delito complejo, como puede ser el crimen organizado o el uso de armas de fuego para cometer algún delito, después nunca se termina sabiendo a ciencia cierta, justamente por su condición de menores, de qué estamos hablando realmente, ¿no? ¿Cuánto se ha incrementado? ¿Qué edad es en la que terminan mayormente involucrados en estos delitos? Es como bastante imprecisa la cuestión. Así es. Este tema va a ser parte de la agenda de seguridad que se viene en el segundo semestre del Congreso Nacional. En la agenda que por lo menos va a plantear el oficialismo, va a haber anuncios en el día de hoy, según dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Sí, sí. Eso está anunciado. Bueno, no sé con cuál contigo. Bueno, conmigo. Dale, vamos con una de las sanciones, votaciones que hubo esta madrugada del viernes, ya entrado el viernes, en la Cámara de Diputados, y era uno de los temas que venían cerrados en el porteo previo o en el conteo previo, que dejaba alguna duda o algún reparo hacia el final de cómo iba a quedar la votación, porque en Ley Bases teníamos prácticamente ya confirmado de antemano que iba a haber una votación favorable para el oficialismo, pero dado que en el Senado una amplia mayoría había rechazado el impuesto a las ganancias, quedaba la duda de cómo iba a reaccionar cada uno de los bloques y sobre todo del peso de los gobernadores en cada uno de los bloques, con una particularidad que se dio en este tratamiento, que el Senado, que representa a los gobiernos provinciales y a los gobernadores, es la casa de los estados provinciales, rechazó algo que pedían los gobernadores, sobre todo gobernadores de la oposición, de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, y la Cámara de Diputados termina aprobando la vuelta del impuesto a las ganancias. 136 votos afirmativos, una particularidad, había tenido 132 en la votación original allá por abril en la Cámara de Diputados, 116 negativos y 3 abstenciones. Termina siendo una votación con cierta holgura para el oficialismo. Le sobraron 7 votos
para la aprobación, tuvo 7 votos más, e incluso, como decía recién, acrecentó la cuenta de lo que fue su última sanción. Se notó un poco el trabajo del jefe de gabinete Guillermo Francos, antes ministro del Interior, abriendo el diálogo con los distintos gobernadores y con las distintas provincias, reactivando fondos para obra pública y abriendo un poco el diálogo político, consiguiendo no menos de 4 votos positivos y alguna abstención también, que viene de la mano de lo que cambiaron los votos de los diputados. 3 votos de Unión por la Patria, 3 diputados de Unión por la Patria votaron a favor. Los 3 de Catamarca, principalmente la que expuso una postura de estos 3 diputados por Catamarca fue Fernanda Ávila, que fue parte del gabinete económico de Sergio Massa en los últimos años, en el sector minería, y que Catamarca, por ser una provincia minera, tiene muy presente esa gestión. Explicó que, bueno, la vuelta del impuesto a las ganancias, que fue festejada y celebrada en campaña por el peronismo, ahora es necesaria para las arcas provinciales. Ajá. Y como ella representa y está alineada con el gobernador Raúl Jalil, termina volcándose por la afirmativa. Un diputado del PRO votó en contra, es Ana Romero de Chubut, y también hubo obviamente votos en contra de Hacemos Coalición Federal, el Bloque Socialista, también el diputado por Chubut, Jorge Ávila, de el bloque Hacemos, que conduce el bloque Miguel Ángel Pichetto, que tuvo un discurso muy fuerte dentro del recinto cuando habló de ganancias. Anticipó que ante el primer descuento en los recibos de los trabajadores petroleros de ganancias van a hacer un paro y van a parar toda la actividad en el país, del sector. Además, diputado es del sector petrolero, así que uno de los discursos salientes de la jornada de ayer en tema de ganancias. Y 3 abstenciones, uno muy particular, Silvina Ginocchio, de Unión por la Patria, de Catamarca, y esposa del gobernador, que termina absteniéndose en lugar de votar a favor como sus compañeros de coprovincianos y de Unión por la Patria. Así que ahí hubo un gesto político de la esposa de la gobernadora. Me parece que queriendo un decir, gesto matrimonial. Un gesto matrimonial, sí, pero uno hubiese pensado que siendo la esposa del gobernador, claro. Y Sí. el gobernador pidiendo abiertamente la vuelta de ganancias, hubiese votado a favor. No, se abstuvo, como quedó en el medio entre un equilibrio entre un gesto también al bloque de Unión por la Patria, claro, quedándose en la abstención. Era uno de los votos más esperados, el de Ginocchio, porque además de ser la esposa del gobernador, es una diputada que suele tener voz internamente y en las sesiones, en las comisiones, claro, una voz fuerte, siempre con una línea y una posición clara, y en este caso se termina absteniendo, al igual que Mónica Fra de la Coalición Cívica y de Roxana Reyes de el radicalismo por la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo queda esto entonces? Con la insistencia de la Cámara de Diputados en el artículo que devuelve el impuesto de ganancia a la 4ª categoría, mínimo no imponible de 1.800.000 brutos para los solteros. Y esto es como estaba en la redacción original de la Cámara de Diputados, porque en el Senado se habían hecho modificaciones, pero en la votación fue rechazado. Se había agregado incluso en el Senado un diferencial para los patagónicos, que termina siendo peor para los patagónicos, lo que se termina votando en diputados, que si se hubiese aprobado lo que se había modificado en el Senado, un diferencial de 22% se había agregado en el Senado. Y el piso del mínimo no imponible para casados con hijos es de 2.200.000, alícuotas que son un poco más progresivas de lo que estaban establecidas antes de que se fuera eliminado el año pasado, que van desde el 5% al 35%, pero acomodan un poco lo que era antes de que uno pasaba rápidamente a pagar el máximo. Claro. Eso está más escalonado, claro, y impacta menos en los salarios y además, más bajos que terminan pagando. Si tenés que ir del mínimo a la categoría que le sigue, tenés como 1.000.000 de pesos, sí, con lo cual no es que enseguida no pasás tan fácilmente. Claro, en un estornudo no pasás a la otra categoría. Exactamente, que fue una de las cosas que fue. O sea que se mejoró un poquito. Se mejoró el impuesto en sí, como estaba confeccionado las escalas, que eran muy perjudiciales para los que ganaban, pasaban de ganar el mínimo a ganar un poquito más. Obviamente vuelven a entrar en el cobro del impuesto
cerca de 800, según los cálculos, ¿no? que fueron esgrimidos en el debate, cerca de 800.000 trabajadores, que es más o menos la misma cifra que había dejado de pagar en su momento cuando fue eliminado el impuesto. Está bueno no mirar nuestro propio ombligo, porque vos decís, bueno, acá en la mesa creo que ninguno paga impuesto a las ganancias. Ahora no, porque no está. Ahora no, porque no está. Claro, porque no está, exactamente. Ahora digo, también al mismo tiempo hay muchos trabajadores que podríamos decir el trabajador invisible, ese productor, el camionero, en muchos sectores que tal vez no tenemos en cuenta, porque tal vez no estamos hablando de el almacenero que vemos todos los días, o el que atiende en la farmacia, o el que está trabajando como profesional en un club. Es decir, son sectores muy importantes para la producción argentina y que por ello estaban reclamando también, obviamente con el acompañamiento de los gremios en su momento. Recordemos el acto de Massa en campaña cuando hace mención a la quita de la cuarta categoría. Pero hay que entender también que había un cierto reclamo. No son todos los argentinos, porque el que mire dice 1.800.000, estoy lejísimos capaz. No, 800.000 trabajadores, de hecho. Claro, pero bueno, una representación poblacional. Es un número importante también. Sí, pero no significativa. No significativa. Digamos que la gran mayoría está informalizado o es monotributista. Y para esos sectores nunca se quitó. Y nunca se quitó, y se mejoraron las categorías de ese monotributo. Exacto. Por lo tanto, bueno, si es un salto para las categorías más bajas, hay un alivio para las categorías más altas, ampliando el límite de facturación. Hay que ver, porque obviamente nada de todo esto se tiene la letra finita, porque esto es algo que después la FIP va a terminar de anunciar. De hecho, hoy el presidente Javier Milei dijo que más o menos va a tardar hasta agosto en reglamentarse la ley. Que es el tema es... Lo que tenemos es un proyecto sancionado por el Congreso, no tenemos una ley vigente. ¿Cuál va a ser el reclamo de todos aquellos que hoy tendrían que ser monotributistas por su nivel de facturación y ya han saltado al régimen de responsables inscriptos, que es un sacudón muy fuerte para el bolsillo, aunque no representa mayor ganancia, más bien todo lo contrario, que ahora van a quedar todos como revisados los que se pasaron a partir del 1 de enero? ¿Qué va a pasar con los que, digamos, pasaron en el último tiempo? No hace mucho, en el último tiempo, que está dentro de este periodo de los 3 años. Porque cuando te pasás, la penalidad es que no podés volver antes de los 3 años. Entonces hay que ver, de 3 años, flor de trabajo para los contadores. Yo creo que se viene un periodo de temporada alta para los contadores. Hay que estar mirando al detalle la ley. Bueno, pausa tenemos que hacer. Vamos. Cortita, ya seguimos con más. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. En un ratito vamos a estar conversando con el diputado de la provincia de Chaco, Carlos García, La Libertad Avanza, a donde, bueno, todavía se ve que están esperando sus vuelos para regresar a las provincias, porque terminó, ¿a qué hora la sesión hoy? 2 de la mañana. 2 de la mañana, y se fueron al despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem. Ahí me imagino que les habrán transmitido las felicitaciones. Bueno, estaba toda la plana mayor del gobierno también, ¿no? Claro, claro. Siguiendo de cerca desde un palco. La pudimos ver a la vicepresidenta Victoria Villarroel en un tramo, y en el final estaba Karina Milei, Guillermo Francos, y todo el equipo de la jefatura de gabinete que estuvo todos estos meses visitando la presidencia de la Cámara y debatiendo y discutiendo la ley con los bloques que terminaron siendo los aliados en el recinto. Y quedan pocos días para el pacto que va a celebrarse finalmente el Día de la Independencia. El 9 de julio en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En Tucumán. Sí, y lo hemos hablado, ¿te acordás? Hace un par de semanas con un diputado de Tucumán, del oficialismo, que el objetivo era incluso hacerlo en la casa histórica. Sí. Que no les gusta a los tucumanos decirle la casita de Tucumán, sino la casa histórica de Tucumán. Y me da la impresión que se sigue también con una especie de legado, de tradición, de hacerlo por lo general en el horario en el cual comienza el día. Siempre lo que dijo, yo he ido, fui a la del Bicentenario, recuerdo. Bueno, ahí está. Que se trasladó todo el Congreso y hubo una asamblea legislativa. Yo también fui a esa cobertura. No nos cruzamos. Bueno, por ahí sí, no nos conocíamos. Claro. Yo creo no. Año 2016, Bicentenario de la Independencia. Sí. El Teatro San Martín, de frente a la plaza principal de San Miguel de Tucumán, se hizo un congreso. Fueron los diputados y los senadores, como aquí cuando la Asamblea Legislativa recibe al presidente. Hicieron una asamblea legislativa para hacer una declaración celebrativa, digamos, del Bicentenario. Ahí se hizo, después fue el presidente Macri, que habló en la puerta de la Casa Histórica de Tucumán.
cerca del mediodía también. Sí, todo terminó una o 2 de la tarde y ya había terminado toda la actividad. Yo me refiero a que hubo actos, por ejemplo, que se realizaron en Tucumán. Ejemplo, tengo que hacer memoria, pero fue aproximadamente poner hace 2 años, un 25 de mayo. No, todos los 9 de julio normalmente se hacen en Tucumán. Un 9 de julio, y la firma se hizo a la madrugada. ¿La firma de qué? Claro, era de noche. Puede ser porque en un libro, sí, el libro de firmas de las autoridades. Puede ser que a veces se dividen a veces las. Bueno, y por lo que dijo hoy en la conferencia de prensa Manuel Adorni, van a hacer la vigilia el 8 de Claro, se hace la vigilia, es verdad. Pasa a la medianoche el himno nacional y ahí harían la firma con los gobernadores, es decir, a la madrugada del viernes cae. Creo que cae martes. Perdón. A la madrugada del martes van a estar firmando con los gobernadores e inclusive Javier Milei va a hablar, por lo que entendí en la conferencia de prensa. ¿La vigilia del 9 de julio? La vigilia la van a hacer el 8, es decir, viajan el 8. El lunes 8 viaja toda la comitiva del Poder Ejecutivo. Himno nacional a la medianoche, como corresponde. Y en ese mismo momento, una vez que finaliza el himno nacional, al parecer se va a hacer la firma con los gobernadores ahí mismo y Javier Milei va a hablar. O sea, va a hablar de noche. 12 Como hizo aquí 20. Claro, la madrugada. Entre las 12 y la 1 de la madrugada. Aquí utilizó también el horario nocturno para hablar, recordemos, 1 de marzo abrió las sesiones ordinarias. Esto es más simbólico y se entiende que... La vigilia se hace todos los años, los tucumanos van al centro de la ciudad a cantar el himno y a hacer toda la festividad de lo que es el 9 de julio. Tal vez es para respetar esta vigilia. Pero siempre al otro día, el 9, va el presidente y hace un discurso, por lo menos en lo que se suele hacer. Pero ya hay, o sea, es un momento en que en Tucumán se celebra. En la conferencia la madrugada. No extendió los detalles, sino que dijo, bueno, luego le comunicaba a los colegas que estaban allí presentes, luego le vamos a extender la agenda con todas las actividades, pero por lo menos anticipó que la palabra de Milei podría ser justamente pasada la medianoche, es decir, apenas comienza el 9 de julio, día martes. Y eso yo supongo que también tiene que ver con el alcance de ese discurso, ¿no? Porque también he sabido que muchos de los días, digamos, de nuestras efemérides, aquellos que pueden se levantan un poco más tarde o se van a algún lado a descansar o a pasar con la familia. Se prende menos la tele, sí. Hay menos consumo de noticias, ¿no? Menos interacción con la realidad. Y yo creo que también Javier Milei es una persona que conoce profundamente cómo funcionan los medios, cuál es el momento adecuado para dirigirse a la sociedad. Cada aparición. Exactamente. Sí, lo conoce a la perfección. Y también entendamos que, a diferencia del mensaje que tal vez se ha querido enviar aquí, por ejemplo en diputados, de decir, bueno, hagamos un cuarto intermedio, no discutamos a la madrugada y pasemos al otro día, por ejemplo en sesiones muy extensas. Bueno, en este caso estamos hablando de un día que para muchos es no laborable. Claro, que sería claro. El feriado martes por el 9 de julio. Nos vamos a saludar a nuestro próximo invitado, como les decía, el diputado Carlos García por la provincia de Chaco, por La Libertad Avanza. Buen día. Hola, buen día, diputado. Estamos haciendo una pequeña presentación. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué balance hace de lo que dejó la sesión de ayer? Y la verdad que para nosotros, que somos del oficialismo, fue un logro, algo muy positivo, que no solamente creo que estábamos esperando nosotros como parte de este gobierno o el presidente, sino que estaban esperando todos los argentinos. Yo creo que esta ley, después de 6 meses de debate, de tratamiento, de donde pasaron todos los sectores, se escucharon todas las voces, se aceptaron todas las sugerencias, las correcciones, pasó por Senado, por diputados, y bueno, hoy tenemos una ley que creo que lo importante de esto es que va a dar un mensaje no solamente para afuera, sino también para adentro, de que este presidente va a ir teniendo las herramientas, o una parte las tiene ahora ya, partes de las herramientas para poder llevar adelante su proyecto político, para poder llevar adelante su plataforma de gobierno, su plan económico. Y esto era fundamental, era el primer paso, digamos. También si a veces entendemos que dice el presidente que tiene alrededor de 3.000 leyes,
en cartera, y que esto representan un 25% de ese gran desafío que este gobierno se lo impuso para tratar de sacar a Argentina adelante. Sí. Diputado, le consulto, por ejemplo, en su provincia, ¿qué le dicen los chaqueños? ¿Cómo ven esta ley? ¿Cómo está la calidad de vida allí? ¿Qué les dicen respecto de la posibilidad de que vengan nuevas inversiones? La verdad que yo soy una persona que si vengo del interior del Chaco, no soy de la capital, vengo del Chaco profundo. Ajá. Y recorro, soy una persona que hago territorio, recorro la provincia, la zona rural, instituciones, barrios, y la verdad que la gente sabe, somos conscientes de que no estamos pasándola bien, pero que estas reformas, estos proyectos, este camino que estamos emprendiendo era necesario, porque la gente sí tenía claro y tiene claro de que quiere un cambio. Entonces, a pesar de por ahí estar en una situación compleja, que venimos, digamos, atravesándola hace muchos años, la gente tiene mucha esperanza y mucha confianza de que en realidad este es el camino para poder salir adelante. Así que en esta recorrida, a diferencia por ahí algunos diputados, me refiero a por ahí la clase política, no sale de las 4 avenidas, yo soy más, ya te digo, del interior, y la verdad que recojo el apoyo, el acompañamiento, y de que profundicemos, de que realmente pueda llevar adelante estos cambios este proyecto político que tiene en mente este gobierno. Claro. Y para avanzar con esas desregulaciones que se anuncian, ¿le parece que otra vez va a haber que hacer sesiones a donde se escuche la sociedad civil? Porque cuando fue el debate por el decreto y la ley de bases, ahí se pretendía como sacar del medio intermediarios o hacer que algunos institutos comerciales o industriales desaparecieran. La sociedad civil se hizo escuchar porque en algunos casos pensaban que eso iba a poner en peligro sus actividades, ¿no? ¿Acá qué va a pasar con estas series de regulaciones que se están anunciando? Creo que, todo lo que tiene que ver con... los argentinos hoy estamos en una situación donde en realidad el gobierno para nosotros es una complicación. Yo vengo del sector privado, yo soy de pyme, soy productor agropecuario, si se quiere decir también. Sí. Y la verdad que nosotros tenemos, siempre decimos, no queremos que el gobierno nos ayude, sino que nos saque las dos patas de encima, digamos. Vos escuchás a cualquier pyme, a cualquier comerciante, a cualquier productor agropecuario, del rubro que sea, y la verdad que lo que queremos es que el Estado nos saque las trabas, las regulaciones, los controles, las retenciones, y este gobierno tiene muy claro que va en ese sentido, digamos. Claro. Porque entendemos que es la única salida. Ayer creo que el presidente dijo, de 170 impuestos, la idea es llevarlo a 10. Lo que pasa que también hay que entender que es un proceso, digamos. Venimos de años donde la Argentina se llenó de obstáculos, especialmente de obstáculos que vienen desde el gobierno, y bueno, hoy en realidad hay que desandar ese camino. No hay que hacer leyes tanto, porque en realidad muchas de las leyes que plantea el Ejecutivo tienen que ver con sacar trabas, regulaciones, controles, permisos, que es desandar ese camino de tantas leyes que en realidad nos hacía cada vez más complejo poder trabajar, poder producir, poder salir adelante. Y también con respecto a los intermediarios, el Chaco es un ejemplo de lo mal que hacían los intermediarios. Hay muchos casos en el Chaco, Vanessa López, Tito López, Merenciano Sena, donde los camiones directamente de desarrollo social iban a parar a los supermercados, y la verdad que esa ayuda que supuestamente en el nombre de la pobreza llegaba a la provincia, nunca llegaba a los pobres, siempre quedaba en el camino. Uno se da cuenta, yo vuelvo a repetir, soy de pueblo, veo como algunos dirigentes, y en esto quiero hacer diferencias también, no tiene que ver los dirigentes con la gente que en realidad es rehén de la situación. Pero vos ves cómo la clase política, los dirigentes, los amigos, se van enriqueciendo y la gente cada vez está peor, o la ayuda no llega. Ellos cambian de auto, de casa, y la gente cada vez más preocupada por poder conseguir una bolsa de mercadería, un plato de comida. En Chaco
somos un ejemplo, la verdad que creo que de lo que no se tiene que hacer y de lo que se tenía que cambiar, y lo que nosotros estamos convencidos que es lo que este gobierno tiene que seguir insistiendo y tiene que seguir profundizando. Claro. Quitar los intermediarios de la provincia del Chaco. Sí, y diputado, de acá adelante, para esta segunda mitad del año, ahora, bueno, entendemos que formalmente no existe el receso de invierno para el Congreso, pero bueno, muchos también quedan ahí en sus provincias a la espera de qué es lo que arroja la nueva agenda legislativa. Nosotros que venimos hace muchos años cubriendo la agenda parlamentaria, sabemos que durante los meses, las 2 semanas de vacaciones de invierno en las provincias, esto hace que caiga un poquito el trabajo en la Cámara. ¿Qué se viene para la segunda mitad del año? Bueno, la verdad que nosotros, por lo menos lo que yo veo en el bloque de La Libertad Avanza, e incluso en los equipos que tenemos, yo que tengo en la provincia del Chaco, la verdad que nosotros vemos mucho entusiasmo, digamos, tenemos un desafío enorme para adelante. Entonces, bueno, si no hay vacaciones no importa, seguiremos trabajando, estamos al pie del cañón. Seguramente, bueno, creo que hay posiblemente una reunión con respecto a jubilaciones para la semana que viene, no tengo entendido, digamos, por ahí estaba el comentario. Y bueno, nosotros estamos acá trabajando, nosotros obviamente acompañando y apoyando a la gestión de este gobierno, el trabajo que está haciendo Gabriel Bornodoni, el trabajo que está haciendo Martín Menem, que la verdad que nos llena de orgullo, porque a pesar de que son personas que vienen hace poco a la política, digamos que son personas que no vienen de la política, si se quiere decir, a pesar que, bueno, Martín ya tiene nombre, o sea, tiene familia, digamos, con trayectoria, pero la verdad que estamos tratando de poner todos nuestros granitos de arena con estas personas al frente, y que estamos haciendo un excelente trabajo. Sí. Y vamos a seguir trabajando, no hay ningún problema. Si nos tenemos que quedar las vacaciones y seguir, porque yo creo que la política hoy no se tiene que tomar de vacaciones. Lamentablemente la gente espera de nosotros que le demos respuesta, que solucionemos sus problemas. Así que, y los tiempos de la política yo veo que no son los tiempos de la gente. O sea, yo como ciudadano me pongo en el lugar de ciudadano, y yo la verdad que quiero que los problemas que Argentina enfrenta se resuelvan lo más antes posible. Bien. Diputado García, muchas gracias por ese contacto con nosotros. Que tenga un buen fin de semana por delante. Seguramente también a preparar todo lo que se viene con la próxima sesión especial que está pautada para la primera semana de julio. Perfecto. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos ustedes y un saludo para todo el país. Bien, muchas gracias. Hasta luego. El diputado García de la provincia de Chaco, charlando con nosotros, que viene de la actividad agropecuaria, que hoy lo tiene encolumnado dentro de La Libertad Avanza, y que saludaba que finalmente haya salido la ley de bases y el paquete fiscal. Gonza, recién hablábamos con el diputado. Se viene una nueva semana, vos siempre traes actualizada la agenda. ¿Con qué temas? Exactamente. Bueno, hay varias comisiones que ya están en el organigrama, por ejemplo, de esta agenda legislativa de la semana próxima. Recordemos, arranca el mes de julio, qué rápido va avanzando el 2024. Del 1 al 5 de julio, agenda legislativa para la semana próxima. Arrancamos el martes con la Comisión de Legislación del Trabajo. Esto va a ser a las 11 de la mañana, bien tempranito. Luego a las 14 se va a reunir la Comisión de Comercio, la cual va a tener un listado de invitados también para lo que será una larga jornada respecto a este área, que cuando se reúne siempre toca temas bastante interesantes, sobre todo pensando en las microeconomía, los comerciantes obviamente que están a la espera de varias soluciones. Recordemos, el año pasado hubo algunas reuniones informativas, me acuerdo, sobre la implementación y el uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo en los comercios, fue uno de los grandes temas. Veremos con qué se retoma. Tiene en la cartelera la invitación al secretario de Comercio e Industria de la Nación. Claro. La comisión. Exactamente. Bueno, por ejemplo, entre otros invitados. Exactamente. Siguiendo con la agenda de la semana próxima, martes a las 14, Derechos Humanos y Garantías. No será una comisión más, porque se van a estar conmemorando los 30 años
o el aniversario número 30 de lo sucedido en la AMIA, de este atentado contra la AMIA. Me pasaron un poco de información, no con un listado como generalmente conocemos respecto a lo que tiene que ver con los invitados, quienes van a exponer, sino que básicamente esto se va a desarrollar de esta manera. En principio, va a haber un video que le pasó la AMIA al equipo de la diputada Ahmechet, que es quien preside justamente la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Tengo algunos nombres de quienes van a estar presentes o de quienes esperan, por ejemplo, la palabra. Me cuentan que va a hablar el presidente de la AMIA, va a estar presente. Va a estar la señora Sofía Kaplinsky de Guterman, cuya hija Andrea falleció familiar, en el accidente, sí. Exactamente. Bien. Ella va a ser un poco la encargada de hablar en nombre de todos los familiares, algo genérico. Lógicamente que todos los familiares van a tener algo para decir, van a estar presentes, van a hablar, pero justamente quien acabo de mencionar, Sofía Kaplinsky de Guterman, va a ser quien hable en nombre de todos. Y se esperan la presencia del presidente de la DAIA y del embajador del Estado de Israel en la Argentina, pero que posiblemente no tengan la palabra, no vayan a hablar, simplemente que van a estar presenciando esta comisión que va a tener sin dudas un espíritu muy fuerte desde lo emocional y sobre todo para remarcar y reivindicar la lucha para que estos hechos no sucedan en ningún otro momento. No, y la impunidad que hay a 30 años del atentado, sí, a la AMIA, donde no hay nadie que haya pagado por lo que se hizo. Hace poco salió un nuevo archivo desclasificado, creo, que probaba la pista iraní. Sí. Pero no se ha avanzado mucho más. No. Por eso mismo creo que esto va a ser un acto para reivindicar que no suceda nunca más un atentado de esta índole y también la impunidad respecto a lo que tiene que ver. El embajador de Israel ya estuvo hace muy poquito en la sala C del anexo, que es la misma que se va a hacer esta comisión, sí, en la Comisión de Relaciones Exteriores, cuando se recibió testimonio de familiares de secuestrados por Hamas, claro, y Al-Sela. Sí. Ahí sí habló, estuvo presente, sí, y tomó la palabra en un momento. Bueno, esto es lo que me dicen. Después, si de repente y de pronto necesitan decir algo, comentar algo dentro de la comisión, obviamente que va a estar abierta la comisión que presida Ahmechet para esto. Volviendo a lo anterior, había un dato que se me había pasado porque estuve tratando de averiguar justamente esta información. En la Comisión de Legislación del Trabajo va a haber 24 invitados. Bien. 24 invitados va a haber a esta comisión, entre ellos Luis Macario, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, sí, Marcelo Uribarren, el vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba. Es decir, va a haber, por ejemplo, Sebastián Serrano, Alou, de la Asociación de Abogados, Laboristas de Rosario. Es decir, va a haber representantes en distintos aspectos. ¿Por qué? Porque se continúa el debate de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral. Sí, yo diría, Meli, que se va a discutir la jornada laboral. Después, si se puede reducir o no, será una cuestión de lo que puedan definir. Sí, está muy dividido y te diría sectorizado. Sí, pero es muy difícil que se avance en una ampliación, digamos. No, claro. El único sentido en el que se puede avanzar es en una reducción de la jornada laboral o dejar todo como está, pero es difícil que en otro sentido, digamos. Sí, están los mecanismos también de trabajo, las exigencias, que no pasan solamente por lo laboral. El proyecto o los proyectos, Meli, claramente que están avanzando en torno a esto que dijiste vos, pero mirando el debate están muy divididas las miradas. Desde el sector empleador, claramente hay muchas críticas y creen que ante una situación que debe mejorar en el nivel macro país económico, recordemos hace 6 meses asumió el gobierno de Javier Milei, es decir que las quejas vienen de años atrás también. Y por otro lado está obviamente la cuestión de lo social. Tenés desde personas que trabajan desde lo psicológico hasta las personas que trabajan en la defensa de los derechos laborales, que obviamente están a favor de que esto se reduzca. Bueno, eso aclarado. 24 invitados, es decir, va a ser una comisión para prestarle mucha atención. Siguiendo con el organigrama,
martes, decíamos, a las 4 de la tarde, la Comisión de Finanzas, también en este martes, que va a tener mucha atención desde muchos sectores de nuestro país productivo para lo que es la conversación, el debate y la información estadística aquí en la Cámara de Diputados. Siguiente placa para culminar con el repaso de las comisiones. Importantísimo, el miércoles una sola comisión, será 2:30 de la tarde, pero tiene prevención de adicciones y control del narcotráfico, acción social y salud pública, comunicaciones informáticas y legislación penal. 4 comisiones para hablar sobre la ludopatía. Otra vez ese tema. Sí, exactamente, porque abarca, obviamente, adicción, abarca la salud, que puede ser mental o puede ser física también, por algún estrés, por lo que puede generar un tipo de ludopatía en este sentido, y así abarca también lo que significan la comunicación y la penalidad que se requiere si no se llega a un caso. Y la última comisión es el viernes. ¿Viernes? El viernes hay... Sí, el viernes. El viernes se van a reunir en Tucumán. Pablo Yedlin es el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Llevan la comisión a Tucumán porque se va a reunir Acción Social y Salud Pública. Ya te digo el tema, que es muy importante, referido a el sector público y privado de salud y funcionarios provinciales bajo la temática de evaluación de medidas para afrontar la realidad actual del sector privado del sistema de salud. Muy bien, Gonza, gracias. Te seguimos acompañando ahora en el reemplazo de Horacio Embón, el querido Horacio Embón. Gracias también, Buen Marquitos. fin de, Meli. Nos vemos el lunes. Acá estaremos en la pantalla de TV. Chau, que estén muy bien.